le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo fue su carita cuando se enteró que iba a ser abuelo por primera vez? Uy, una sonrisa que quizás no se le quitó en varios días. Es precioso eso, el efecto que puede producir en una persona el hecho de tener un nieto, de tener una nieta. ¿Y usted ha visto la carita de los nietos cuando ven a los abuelitos? Es una mancomunión muy, muy linda. Cuando uno tiene hijos, sabe que pasó a segundo lugar con la mamá, que ya los hijos pasamos a segundo lugar y los nietos pasan a ocupar un primer lugar. Es interesante el efecto que puede producir. Pero, ¿sabes? La palabra del Señor habla varios aspectos de lo que tiene que ver con esta relación de los abuelos con los nietos. Es muy interesante. Hoy día se habla básicamente de que el abuelo tiene que consentir, ¿no es cierto? El abuelo tiene que malcriar. Si malcriar entendemos de cocinarle cosas ricas a los nietos, de preocupar que siempre haya comido, sí, está bien. Pero ¿saben que hay una palabra mejor para describir a los abuelos y es la palabra responsabilidad? Tienen una responsabilidad con los nietos. ¿Saben? Los abuelos no están primeramente para criar. Ya pasaron esa etapa. Los abuelos no deben criar, mucho menos deben malcriar y mucho menos ir contra la enseñanza de los padres en relación con los hijos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Si un nieto le gusta ir a la casa de los abuelitos porque ahí lo dejan hacer todo lo que quieren, si un nieto le gusta ir a la casa de los abuelitos porque ahí puede hacer lo que el papá le prohíbe, eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Pero si a un nieto le encanta ir a la casa de los abuelitos porque ahí tiene ejemplo, tiene cuidado, tiene amor, tiene instrucción, eso está bien. Eso está bien y allá queremos apuntar. Hacer no como el mundo dice que tenemos que ser abuelitos, sino como dice la palabra de Dios que tenemos que ser abuelitos. Mire, es interesante, hoy día la inteligencia artificial, le pedí a la inteligencia artificial que me creara una imagen con la palabra abuelito en todos los idiomas del mundo. Y sabes, en todos los idiomas del mundo, aquí está esta palabra hermosa que es abuelito. Mire, acompáñame a Proverbios 17:6. Proverbios 17:6. Proverbios, capítulo número 17, versículo número 6. Dice, corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos, sus padres. Corona. Corona tiene que ver con un aspecto de dignidad, con un aspecto de lo que significa, y sabe algo precioso. Sabe, he estado pensando mucho en este versículo y lo que puede significar. Y sabe, tiene una verdad muy profunda en la responsabilidad que los abuelos tienen con los nietos. ¿Sabe cómo yo puedo saber en mi vida si un día yo fui un buen padre? No con mis hijos, sino con mis nietos. Si mis nietos siguen los caminos del Señor, significa que yo quería bien a mis hijos. ¿Comprenden? Y es en un sentido de una responsabilidad de lo que el Señor manda a nuestra vida. Responsabilidad. Por eso es importante hacer unas preguntas. Una pregunta. Antes de continuar, vale la pena detenerme y responder las siguientes preguntas con toda sinceridad. ¿Busco agradar al Señor por encima de mis nietos? Siguiente. O quizás busco agradar a mis nietos por encima del Señor. Siguiente. ¿Busco por sobre todo el bienestar material más que el espiritual de sus nietos? Por ejemplo, darle las cosas materiales que quizás no pudo darle a sus hijos, lo que no pudo darle a sus hijos se lo quiere dar a sus nietos. Esto nos dará un buen punto de partida. Los abuelos deben examinar con cuidado sus corazones y ver si lo que están haciendo con sus nietos es algo que Dios aprobaría. No es algo que el mundo diría, sino que Dios le pueda decir, bien, o Dios a través de su palabra diga, tenemos que cambiar algunas cosas en relación con los nietos. ¿Qué puede hacer usted? Primero, siguiente, sea un abuelo que ora. Sea un abuelo que ora. Primeramente por usted, para que usted sea sobre todo un abuelo bíblico, para que sobre todo sea un abuelo que no tenga favoritismo. ¿Puede pasar que los abuelos tengan nietos favoritos? Sí. Y a veces no se dan cuenta.
A veces los padres pueden tener hijos favoritos, ¿sí? En la Escritura hay un montón de ejemplos de padres teniendo hijos favoritos. Pero que tampoco usted tenga esa mala actitud. Todos los nietos los pueda querer por igual, conforme a lo que necesitan, y tiene que orar primero por usted, para que usted sea un abuelo conforme a la palabra del Señor. Tiene que orar por sus hijos, para que críen a sus nietos conforme a la palabra del Señor. Pero sobre todo usted tiene que orar mucho por sus nietos. Quizás a veces las distancias no los permiten ver tan seguido como uno quisiera, pero la oración corta esa distancia y puede tener una influencia, un poder maravilloso en la vida de sus nietos, orando a través de la distancia. ¿Qué es lo primero que tiene que orar? Si no son salvos, por su salvación. Los abuelos de Mati deberán estar orando desde que supieron que iba a llegar al mundo para que Dios un día la salve. Lo primero y lo más importante, orar por la salvación. Y si ya son creyentes, orar para que sean buenos creyentes, buenos ciudadanos, buenos trabajadores, buenos esposos algún día, buenos padres algún día, orando por las cosas que el Señor quiere para su vida. Orar mucho por la vida de ellos. Y sabe, puede orar la palabra de Dios en la vida de ellos. Mire, encontré una hermosa oración de un abuelito basado en el Salmo 119, orando por su nieto. Mire, orar así por un nieto, el impacto que puede tener. Amado Dios, te pido que mi nieto conozca la bendición de quienes guardan tu testimonio y te busque con todo su corazón. Ayúdale a mantener su camino limpio, guardándolo conforme a tu palabra. Ayúdalo a guardar tu palabra en su corazón para que no peque contra ti. Abre sus ojos para que pueda contemplar las maravillas de tu ley. Que tus testimonios sean su delicia y sus consejeros. Ensancha su corazón para que corra por el camino de tus mandamientos. Dale el entendimiento necesario para que guarde tu ley y la cumpla de todo tu corazón, de todo corazón. Inclina su corazón a sus testimonios y no a la avaricia. No permita que sus ojos vean la vanidad y avívalo en tu camino. Amén. ¿Se imaginan los impactos de este tipo de oración en la vida de los nietos? Y esto tiene que ver solo con el Salmo 119. Y hay tantos versículos por los cuales los abuelos pueden estar orando por los nietos. Así que lo que más tiene que cubrir a su nieto o a su nieta es con la oración. Todos los días, la mayor cantidad de veces posible. ¿Qué es lo otro que puede estar haciendo el abuelo? Que se enseñen la palabra de Dios. Mira, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 4. Deuteronomio, capítulo número 4, versículo 9. Deuteronomio 4:9. Deuteronomio 4:9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia. ¿Lo encontramos? Deuteronomio 4:9. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Quiénes son los hijos de tus hijos? Son nietos. Una responsabilidad que tienen los abuelos es enseñar a los nietos la palabra de Dios. Cada vez que usted tenga la oportunidad de estar con su nieto, o en un futuro estar con su nieto, una de las cosas que el Señor espera es que los abuelos instruyan a los nietos en la palabra de Dios. Es una obligación moral, es una obligación ante Dios enseñar a los nietos la palabra del Señor. No significa que no pueda jugar, no significa que no pueda comer cosas ricas, salir. Por supuesto que sí, es parte de las relaciones que se dan a los abuelos y los nietos, cosas que a veces ni siquiera se dan con los padres. Con los abuelos sí, pero parte de esa oportunidad es instruir con la palabra del Señor y hacer todo lo posible para que su nieto esté rodeado con la palabra del Señor. Por ejemplo, no le compre solo juguetes. ¿Por qué no le compra libros cristianos? ¿Por qué no? Tanta literatura disponible para los niños en las librerías cristianas. Puede investigar, hay películas de monitos cristianas, hay series de monitos cristianos para niños. Es decir, influenciarlo de toda la manera posible
para instruirlos en la palabra del Señor y ayudarlos a vivir la vida cristiana. Si sus nietos son más grandes, fináncele, por ejemplo, ir a un campamento cristiano. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede financiarles un día a sus nietos? No es que yo trabaje en el seminario, pero abuelos financiando a los nietos para que tomen ramos en el virtual, en el presencial. ¿Por qué no? A veces los abuelos hacen grandes inversiones en cosas materiales, lo cual está bien. Pero ¿por qué no también es parte de lo que uno quiera gastar en lo que pueda animar al nieto o a la nieta a los caminos de la palabra del Señor? El impacto espiritual que pueden tener los abuelos en los nietos es algo que quizá a veces uno no considera. ¿Sabe? Si su nieto va a la casa, usted tiene la oportunidad de enseñarle la palabra. Y usted dígale por qué es importante ir a la iglesia. Usted dígale por qué es importante Dios para usted. ¿Por qué es importante comprometerse con una iglesia local? Usted le puede enseñar eso a sus nietos también. Puede reforzar lo que los padres cristianos están haciendo. Usted le puede enseñar incluso a sus nietos el arte de vivir, que sean responsables, que sean honestos, que sean educados. Es decir, en ustedes, en colaboración con los padres, pueden tener una influencia muy grande en la vida espiritual de sus nietos. Sus nietos deben ver en los abuelos que aman al Señor. Y si sus nietos van a la casa, tráiganlo a la iglesia. Si sus nietos van a la casa, usted no puede dejar de sus responsabilidades delante del Señor como un ejemplo a sus nietos. Hay que estar, mi nieto, no voy a leer la Biblia. Al contrario, en presencia de ellos lee la Escritura. El que está, mi nieto, no voy a orar. En presencia de ellos, ore y verá el impacto que genera en la vida de ellos. El que mi nieto está en la casa, no voy a ir a la iglesia. Peor, porque ¿sabe qué le está diciendo a sus nietos? Que la iglesia no es importante. Por el contrario, si sus nietos ven a los abuelos leer la Biblia, orar y congregarse fielmente, es un testimonio de ayuda a la vida espiritual de sus nietos por medio de transmitir la palabra del Señor, no solamente enseñada, sino también practicada. Los abuelos, los nietos, en muchos contextos les encanta estar con los abuelos. Y es una linda oportunidad de influenciarlos para bien. ¿Comprende? Así que sean abuelos que oran, abuelos que enseñen la palabra. Siguiente. Sean abuelos firmes en Cristo. ¿Qué quiere decir? Su identidad no está en los nietos. Su identidad está en Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Dios sigue siendo más importante que sus nietos. Eso quiere decir que a pesar que a veces no pueda ver tan seguido a los nietos como quiere, y a veces uno puede poner presión en los hijos indebida por eso, su felicidad está finalmente en Dios, en Cristo, no en sus nietos. Porque hay cosas que los nietos no van a lograr en la vida de uno, sino solamente Cristo. Solamente Dios. Su identidad final, su fidelidad final, su felicidad final no está en sus nietos. Está en Cristo y usted tiene que seguir creciendo en los caminos de Cristo, seguir creciendo en la palabra, seguir creciendo en la oración, seguir creciendo en el servicio al Señor, incluso tenga nietos, porque es un testimonio importante. Y por último, sean abuelos que permitan a sus hijos criar a sus nietos. Recuerden, ustedes están para complementar, para apoyar, no para reemplazar la función de los padres. Ore por los padres, apoye a todo lo que tenga que ver con los caminos del Señor de los padres, pero usted no puede ser algo que contradiga a lo que los padres cristianos están haciendo. Cuidado, por ejemplo, que a veces los regalos, los padres tienen que estar de acuerdo. Con permiso, si va a la casa, el que está ahí en mi casa y en mi casa mando yo y no tus padres, no sé si será un buen lugar para ese niño. Un lugar donde abiertamente contradigan a sus padres. ¿Comprenden? Y en ese sentido usted tiene que más que apoyar, alinearse con todos los principios cristianos que los padres están tratando de instruir a los nietos, a los hijos, a sus nietos en este caso. ¿Comprenden? Es una labor de complemento, pero no entrometerse. En un sentido, como usted se equivocó, y nosotros los hijos nos equivocamos muchas veces,
es una mejor manera apoyar, aconsejar, por supuesto que sí, los hijos que tenemos, hijos, deberíamos estar atentos a escuchar a nuestros padres, que hay sabiduría, que hay experiencia, pero eso es muy distinto a entrometerse en un sentido de contradecir, con regalos, con permisos, etcétera, etcétera. Preguntémonos, reflexionemos y con esto terminamos. Reflexionemos. ¿Busco más complacer a mis nietos que a Dios con mis decisiones y actitudes? ¿Usted quiere ser como el abuelo favorito? Que al final todo lo que los nietos quieren, porque uno como nieto, ¿dónde quiere estar? Donde haga lo que yo quiera, donde me cocine lo que yo quiera, donde me dan todos los permisos. Y quizás a veces están las competencias de los abuelos. ¿Quién es el mejor abuelo para los nietos? Cuidado. Siguiente. Estoy motivado por un deseo de gloria personal, eso hablaba del abuelo favorito, o por un anhelo de glorificar a Dios con mi vida e influencia. Siguiente. ¿He asumido el papel que Dios me ha dado como guía espiritual para mis nietos? ¿O lo he visto más como un rol social o emocional? Siguiente. ¿Estoy reforzando en mis nietos los principios bíblicos que su padre le enseña? ¿O de alguna manera contradigo esa enseñanza con mi ejemplo o decisiones? Siguiente. Oro regularmente por su salvación, crecimiento espiritual y futuras decisiones, incluyendo la de su pareja y de su vocación. Siguiente. ¿Qué más puedo hacer para sembrar el Evangelio en sus corazones de una manera relevante y atractiva? Finalmente, ¿qué dicen mis nietos sobre mi vida cristiana? ¿Ven en mí un ejemplo de amor, paciencia y compromiso con Dios? Una oportunidad única de ser abuelos bíblicos para ser de bendición a los nietos. ¿Oremos? Gracias, Padre, porque su palabra es clara en dejarnos principios necesarios para la vida. Señor, y pido por los hermanos, hermanas que tienen la bendición, pero también la responsabilidad de ser abuelos, Señor. Guíelos conforme a su palabra, que no sea el mundo, que no sea la tele, Señor, que no sean los gobiernos lo que determine lo que los abuelos pueden hacer con los nietos, sino su palabra. Y ayúdelos a ser abuelos bíblicos, que sean una influencia espiritual positiva en la vida de los nietos, para que los nietos no solamente tengan a los padres como guía, sino también algo importante a los abuelos y ese tremendo privilegio que conlleva eso, Señor. Pido por ellos, pídolo porque quizá en un muy poco tiempo quizás tendrán el privilegio de ser abuelos, para que en todo lo que se pueda hacer, siempre se pueda estar pensando qué es lo que le honra a usted, qué es lo que le agrada a usted. En el nombre de Jesús, amén. Amén.